Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer una vez más estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Mi nombre es Roberto Calvermater y en esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes un tema titulado Cristo en nosotros, cuyo autor es Ronald Purviance. Antes de abrir la palabra, siempre debemos orar y por eso les pido que me acompañen reverentemente. Querido Padre eterno Jehová, que estás en las alturas de los cielos, queremos pedirte en este momento humildad, sabiduría, entendimiento, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros para poder entenderte mejor, para poder conocerte mejor y así alcanzar salvación y poder compartirla a tantos que aún no te conocen. Te pedimos que nos perdones por nuestras muchas faltas y que en este momento de la historia no nos abandones, sino que nos puedas fortalecer más que nunca. No merecemos nada, pero llegamos a ti para pedirte todo esto y expresarte también nuestra gratitud, solamente en el nombre de Jesús. Amén. Como les había dicho, el tema de hoy se titula Cristo en nosotros, y la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20 nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué preciosa promesa, qué preciosa invitación que se puede hacer realidad para cada uno de nosotros, que es Cristo mismo quien toca a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, y está dispuesto a pasar si nosotros lo dejamos. Pero bueno, esto incluye un montón de cuestiones, o por lo menos varias, que vamos a desarrollar juntos en este tema. Quizá muchas personas se estén preguntando, ¿por qué tenemos que vivir en este mundo de maldad? Vemos guerras, vemos desastres naturales, huracanes, terremotos, vemos cada vez más gente mala, cumpliéndose las palabras de la Biblia que dicen que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es el motivo de todo esto? La sierva de Dios, Ellen White, inspirada con el espíritu de profecía, nos dice en Manuscript Release, tomo 20, página 313: Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo a causa de la insubordinación muchos años más, al igual que los hijos de Israel. Pero por el amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado al pecado, acusando a Dios de la consecuencia de su propio curso incorrecto de acción. Recordemos que desde que ella escribió ya han pasado quizá más de 100 años, todos esos años de los cuales ella habla, donde nosotros seguimos añadiendo más pecado al pecado, cuando en realidad deberíamos comprender que las consecuencias de todo esto son por nuestro propio curso de acción, individual y grupal. ¿Cuáles son los pecados que nos impiden llegar al cielo? Vamos a individualizarlos. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Esto se encuentra en el devocional Maranata en la página 20. Entonces, los pecados que debemos aprender a dejar, a abandonar son incredulidad, mundanalidad y falta de consagración. Aparte de eso, las contiendas en el mismo pueblo de Dios. Entonces, vimos que se grafica a Cristo tocando a nuestros corazones, llamando a nuestra puerta. ¿Por qué aún no le hemos abierto? Si esto hubiese sido así, obviamente nosotros reflejaríamos el carácter de Cristo y estaríamos mejor de lo que estamos. En Mensajes Selectos, tomo 1,
página 382, se nos dice: ¿cuán dispuesto está Cristo a posesionarse del templo del alma si se lo permitimos? Está representado como quien aguarda y golpea a la puerta del corazón. Entonces, ¿por qué no entra? Porque el amor al pecado ha cerrado la puerta del corazón. Tan pronto como consintamos en renunciar al pecado, a reconocer nuestra culpabilidad, se quitará la barrera que separa al alma del Salvador. Entonces, la forma de abrir la puerta de nuestra vida para que Cristo pueda morar en nosotros es renunciando y abandonando al pecado. Reconocer nuestra culpabilidad. ¿Cómo dejamos que Jesús entre en nuestro corazón? Vamos a añadir algún concepto más. Para dejar entrar a Jesús en nuestros corazones, debemos dejar de pecar. La única definición de pecado que tenemos en la Biblia es que es la transgresión de la ley. Souter Review, de marzo 3 de 1890. Entonces, el pecado es transgresión de la ley. Para dejar de pecar debemos dejar de transgredir la ley de Dios. Sabemos que la ley de Dios es su carácter. Son normas de convivencia tanto de forma vertical entre nosotros y Dios como horizontal entre nosotros y nuestro prójimo. ¿Podemos tener un corazón dividido? ¿Podemos decirle a Cristo: ven, ocupa la mitad, pero la otra mitad yo necesito también tenerla en otras cuestiones de esta vida? Vamos a leer en el devocional Nuestra elevada vocación en la página 57. Jesús nos invita a aceptar su presencia, pero nosotros debemos abrirle la puerta del corazón y permitirle la entrada. Pero Él no va a compartir un corazón dividido. Si se ha entregado al servicio de Mamón y el orgullo y el egoísmo llenan todas las cámaras, no habrá lugar para el huésped celestial. Él no morará con nosotros hasta que el templo del alma haya sido vaciado y limpiado. Sin embargo, no hay necesidad de fracasar en la vida cristiana. Jesús está esperando para hacer una gran obra en nuestro favor, y todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Fíjense cuán maravilloso e infinito es el amor de Dios, que Cristo, siendo Dios, encarnó, se hizo como uno de nosotros, como un hombre, murió para que obtengamos salvación. O sea, nosotros no tenemos forma de ganar esa salvación. Es un regalo total que Él nos da. Solamente tenemos que aceptarlo y renunciar al pecado. Pero aparte de todo eso, en el trabajo de renunciar al pecado, Jesús está esperando para hacer una gran obra en nuestro favor. Con todas las facilidades y el amor que nos da Dios, qué picardía tan grande que va a hacer perder la salvación. Meditemos en esto, porque el Señor pone todo de nuestro lado para que nosotros podamos llegar al cielo. Cristo mismo trabaja en nuestro favor. ¿Puede el pecador insubordinado y rebelde ser permitido en el cielo? Vamos a ver un ejemplo de lo que pasó en la historia del universo para saber si esto puede aplicar a nosotros. Souter Review, 27 de abril de 1891. El Señor no puede dar a los que están insubordinados un lugar en el reino de paz.
Satanás y los ángeles que se unieron a él fueron expulsados del cielo a causa de la insubordinación, y los hombres que eligen el mal más bien que la justicia se unen con el gran rebelde y no pueden entrar en el reino de Dios con sus caracteres completamente diferentes de Dios. Satanás mismo llegó a ser un habitante del cielo. Entonces, así como Satanás fue un habitante del cielo, pero tuvo que ser expulsado por su rebelión, de esa misma manera nosotros nos convertimos en un compañero de Satanás, en un aliado de Satanás, cuando pecamos deliberadamente. Y por eso mismo nosotros no podemos tener un lugar en el cielo sin el abandono de pecado y sin que Cristo mismo pueda morar en nuestras vidas y reflejar su carácter. ¿Cómo se deja de ser rebelde? General's Conference Bulletin del 14 de abril de 1903. Hermanos míos, quitad la basura de la puerta del corazón y deja que Jesús entre y hable con vosotros, que se sienta sobre el trono del corazón. Si alguna vez un pueblo necesita la influencia purificadora y santificadora de la verdad del Dios viviente, son los adventistas del séptimo día. Entonces, a los adventistas, pueblo de Dios, se nos manda a que hagamos una obra de purificación y santificación en la verdad del Dios viviente. Sacar toda la basura del corazón para que pueda habitar Cristo, para que se siente en el trono de nuestro corazón. Reflejemos a Jesús, página 191, agrega: la puerta del corazón debe estar abierta al Espíritu Santo, pues Él es el santificador y la verdad es el instrumento. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos santifica mediante la verdad de Dios. En todos nuestros temas anteriores venimos estudiando que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo mismo. Vamos a ahondar un poquito en detalle en este tema. ¿Cómo se ilustra la obra del Espíritu Santo? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así el Redentor del mundo ilustra la obra del Espíritu Santo sobre el corazón humano. Entonces, Elena White, la sierva de Dios, está diciendo que este versículo bíblico que nos habla de Cristo, ella está diciendo que es la misma obra del Espíritu Santo, por lo cual podemos entender que el Espíritu Santo es Cristo mismo, es la vida de Cristo mismo. ¿Qué es la impartición del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la Iglesia. Deseado de todas las gentes, página 745. Entonces, el Espíritu Santo es la vida de Cristo en nosotros. Nos comunica los atributos de Cristo, el carácter de Cristo. Se nos manifiesta la vida de Cristo en nosotros. Entonces, solamente de esa manera nosotros podemos ministrar en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios. Y obviamente, aclaro, no estamos hablando de una denominación.
la iglesia de Dios es donde hay 2 o 3 reunidos, solamente la presencia de Cristo hace una iglesia. No es una denominación ni es un edificio. Es donde está la presencia de Cristo, donde se hallan 2 o 3 reunidos que guardan los mandamientos. Entonces, para aclarar conceptos, ¿quién es el que vive en nosotros? Dios les da el aliento de su propio espíritu. Cristo les da el aliento de su propio espíritu. La vida de su propia vida. Entonces el Espíritu Santo, dijimos, es la vida de Cristo. Y acá lo vuelve a confirmar. Cristo nos da, mediante el Espíritu Santo, su propia vida. O sea, es su propio espíritu. Acá no hay un Dios ajeno, no hay una persona ajena. No hay otra identidad, no hay un Dios diferente. Es el aliento del propio Cristo, es su propio espíritu, es su propia vida. Lo mismo nos afirma en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 2 versículos antes, en Juan 14:16, está el famoso versículo, os enviaré otro consolador. Pero si nosotros no entendemos el contexto en lo que se está hablando, vamos a caer en doctrina de demonios y beber del vino de Babilonia. La misma profeta de Dios nos dice, no hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Se conmueve con los sentimientos de nuestras debilidades. Entonces, el que mora en nuestro corazón es Cristo mismo. El Espíritu Santo es la vida de Cristo mismo. Lo vuelve a confirmar en el tomo 14 de Manuscript Release, página 23. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, era por su ventaja que Él los dejara, ir a su Padre y enviar al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. Entonces acá ya no nos deja ninguna duda que el Espíritu Santo es Cristo mismo despojado del cuerpo humano. Es la omnipresencia de Cristo. Entonces, ¿necesitamos un carácter perfecto? ¿O es que eso es un proceso que va a durar hasta la segunda venida y solamente en esa segunda venida Cristo de repente nos va a tocar con una varita mágica y nos va a perfeccionar? Vamos a ver qué dice la sierva de Dios. El Espíritu Santo siempre mora con los que buscan la perfección del carácter cristiano. Entonces, si nosotros no estamos en una constante búsqueda desde hoy, Cristo no puede estar en nosotros. Si tú y yo no aprendemos nuevas lecciones con referencia a la victoria, ¿qué es la victoria? Entre paréntesis yo agrego, es justamente poder resistir al pecado por tener el carácter de Cristo. Entonces, si tú y yo no aprendemos nuevas lecciones con referencia a la victoria, nunca tendremos participación en la lluvia tardía ni en el fuerte clamor. El ascenso y la caída deben detenerse y detenerse para siempre. Pero, dice uno, estaré bien si la libertad condicional se cierra cuando estoy arriba. No, señor. Debemos tener un carácter antes del cierre del tiempo de gracia. Entonces, para tener el derramamiento del Espíritu Santo, debemos tener un carácter puro. Y eso debe suceder antes del cierre del tiempo de gracia. Si hay un carácter imperfecto esperando ser perfeccionado en la segunda venida,
Eso no va a pasar y vamos a tener parte en el lago de fuego con Satanás. Aclaramos un poquito más el concepto. ¿Cuándo debemos tener ese carácter? Habíamos leído que antes del cierre del tiempo de gracia. Y acá nos agrega en The General's Conference Daily Bulletin, antes de que salga el decreto que dice el que es injusto sea injusto todavía y el que es santo sea santo todavía, sabemos que eso es el cierre del tiempo de gracia. Y ese decreto no hará que sigamos pecando y arrepintiéndonos. Debemos tener algo mejor que eso. Nunca podremos tener la lluvia tardía, el fuerte clamor por el cual estamos orando, a menos que lleguemos al lugar donde somos victoriosos. Entonces, nuestro tiempo de gracia debe cerrar cuando nosotros ya hayamos alcanzado la victoria sobre el pecado y tengamos un carácter perfecto en Cristo. Si el tiempo nuestro de gracia cierra con un carácter imperfecto, tristemente habremos perdido la salvación. Podemos estar orando muchos años por el Espíritu Santo, podemos hacer ayunos, podemos hacer lo que se les ocurra. Pero nunca va a suceder el derramamiento del Espíritu Santo y la victoria sobre el pecado si nosotros no confesamos nuestros pecados para que Cristo sea fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo parafraseé con mis palabras. El texto dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros hoy no empezamos con una confesión y una posterior consagración total, limpieza de corazón y abandono de pecado, es porque estamos por un mal camino y nunca vamos a recibir a Cristo en nuestras vidas. Nunca le vamos a poder abrir la puerta y nunca Él va a poder trabajar en nosotros, no va a poder ser nuestro consolador y habremos perdido nuestra alma. Deseo de corazón que Dios nos bendiga y que hoy mismo, al terminar de ver este material, cada uno en nuestros lugares podamos arrodillarnos y tener una oración personal, cada uno con Dios, humillando nuestra alma, entregando nuestra vida, confesando nuestros pecados y pidiendo a Dios que envíe el Espíritu de Cristo a nuestras vidas para que nos ayude a hacer esa obra de pulir lo que todavía debemos dejar. Consagrémonos a Dios porque son momentos solemnes, porque tenemos la necesidad de una limpieza total para que Cristo pueda vivir en nosotros y así alcanzar la victoria sobre el pecado y llegar a esa bendita salvación, la cual va a traer una vida eterna en un mundo nuevo totalmente perfecto, sin maldad, sin tristeza. De cada uno depende tomar esta decisión y yo te invito a que lo puedas hacer ahora mismo. Quiero terminar con una oración después de este llamado y inmediato a esta oración dejaré que cada uno pueda seguir en este momento de concentración y este momento de entrega y este momento solemne. Querido Padre, Rey del universo, Jehová, infinitamente te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque no escatimaste nada al darnos a tu propio Hijo, literal, tu Hijo nacido de ti, para que pueda venir a salvarnos, a vivir una vida fea, mala, llena de sufrimientos, donde fue tentado en todo y aún así nos demostró cómo alcanzar la victoria sobre el pecado tomado de tu mano. Sabemos
que Cristo no tuvo nada especial que nosotros no podamos tener. Ese mismo espíritu que Él tuvo, sabemos que tú nos los puede impartir a nosotros por medio de Él, que nosotros hoy podemos tener su vida en nuestra vida. Y eso es lo que te pedimos, que este momento, que esta oración sea un cambio, una decisión total y contundente en nuestras vidas de abandono de pecado, de limpieza de toda la basura y de todas las cosas sucias que guardamos. Queremos prometerte, Padre Eterno, que vamos a dar todo para poder resistir las tentaciones, pero sabemos que eso no está en nuestro gen, porque a veces o siempre buscamos lo malo, aunque intelectualmente no lo queramos. Por eso es que necesitamos tu poder, tu fuerza, Cristo mismo luchando a nuestro lado, porque no tenemos otra manera de vencer. Así de inútiles somos, pero sabemos que por tu gracia y por tu amor podemos ser vencedores. Quédate con cada una de las personas que estén viendo este video, que tu presencia pueda estar en cada uno de los corazones, que Cristo mismo pueda estar trabajando con cada uno de nosotros a partir de hoy, y que nos puedas dar esa fuerza de voluntad necesaria para tomar las decisiones que haya que tomar. Gracias por todo, porque no merecemos nada. En el nombre de Jesús, amén.